El misterioso hijo de Ismael El Mayo Zambada, el Mayito Flaco, vuelve a dar la alarma en el mundo del narcotráfico. Tras el arresto de su padre, hubo rumores de que podría estar planeando una venganza que cambiaría el rumbo del cártel de Sinaloa. ¿Estará listo para hacerse con el mando? En este video descubriremos las operaciones y planes secretos que podrían desatar una nueva ola de poder y violencia en México. No te pierdas esta impactante historia de resurgimiento y rivalidad, así que no abandones tu asiento mientras discutimos el poder y el legado de El Mayo en tu canal, La Narcosala. Pero antes de comenzar te invito a dejar tu like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Ismael Zambada Siqueiros, también conocido como El Mayito Flaco o El Caballero, ocupará la finca federal de Ismael Zambada. Según informes de autoridades mexicanas y estadounidenses, este ocuparía el liderazgo de la facción luego de la detención de Ismael Zambada por parte de agentes del FBI. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, o la DEA, declaró culpable a Ismael Zambada de conspiración para fabricar una sustancia controlada. El Mayito era el hijo de Ismael, El Mayo Zambada, el líder más poderoso y discreto del cártel de Sinaloa. Este, en los últimos años, ha sido todo un misterio en Estados Unidos tras su liberación. Según fuentes cercanas a Mayito Flaco, es posible que se esté preparando silenciosamente para una probable reorganización interna para proteger al cártel y consolidar el control de la familia Zambada en este círculo. A pesar del arresto de su padre, el futuro del Mayito Flaco sigue siendo incierto y algunos analistas creen que su resurgimiento en el mundo del narcotráfico es inevitable, ya que el legado de su padre lo convierte en una figura poderosa del crimen organizado. Un líder potencial con grandes habilidades naturales. Otros en México creen que después de su encarcelamiento y liberación, podría elegir una vida más discreta, lejos del foco de la atención, como lo estuvo Ismael Mayo Zambada, vida que lo convirtió en uno de los jefes criminales más difíciles de atrapar. Con el liderazgo de El Mayo debilitado, la posibilidad de una venganza liderada por su hijo parece plausible. Las actividades recientes del cártel de Sinaloa sugieren que algunos sectores creen que Zambada Imperial podría estar buscando ajustar cuentas con quienes han traicionado o desafiado el liderazgo de su padre, los cuales están siendo considerados para esta posible represalia. Pero no solo rivales como los Chapitos u otras organizaciones criminales podrían derrumbarse, ya que el cartel ha representado una seria amenaza para Estados Unidos. Tras el reciente arresto de Mayo Zambada, fuentes familiarizadas con el asunto advirtieron que el cártel de las sustancias prohibidas podría estar planeando una serie de actos violentos como represalia y prometiendo destruir Estados Unidos. Las amenazas que circulan en varios medios sugieren que el cártel de Sinaloa podría intensificar su violencia en respuesta a la presión internacional, esto si continúan las operaciones contra su estructura criminal. En este sentido, el cártel podría atacar los intereses estadounidenses en México y al personal clave de seguridad en los Estados Unidos. Ante esta amenaza, el gobierno estadounidense ha intensificado la vigilancia fronteriza y ha desplegado medidas de seguridad más estrictas en consulados y embajadas. En México, si bien la ubicación exacta de Mayito Flaco sigue sin estar clara, el FBI y la DEA permanecen en alerta y están trabajando con el ejército mexicano para neutralizar cualquier signo de violencia. El Mayito Flaco fue designado fugitivo peligroso por la DEA en 2023 y enfrenta cargos penales en Estados Unidos por distribución de drogas. Las autoridades mexicanas dijeron que Zambada Siqueiros, el segundo hijo del matrimonio de El Mayo Zambada con María del Refugio Siqueiros, no ha sido detenido en México ni en Estados Unidos. Las autoridades mexicanas dijeron que el Mayito Flaco tenía vínculos con bandas criminales en Asia, de donde importaba grandes cantidades de precursores químicos como sustancias duales, productos usados para producir, por ejemplo, conservas alimenticias. Fuentes de seguridad mexicanas señalan que de ese hijo de Zambada no hay gran registro, pues no ha sido detenido y ha adquirido fuerza dentro de la dinastía criminal. Según documentos de Guacamaya Leaks, el ejército también advirtió que el Mayito Flaco se ha vuelto más cauteloso en sus movimientos y cuidados debido a una disputa con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Hoy, el principal líder de los Chapitos es Iván Archibaldo Guzmán Salazar, quien intenta gobernar el territorio a través de la agresión y la violencia.
Los informes militares muestran que las operaciones y los equipos de Mayito han sido sistemáticamente interrumpidos y reemplazados a medida que Zambada Siqueiros ha tomado el control de las operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero en California, según múltiples investigaciones. Desde 2015, el capo Ismael El Mayo Zambada les ha hecho saber a sus socios clave que sus hijos ocuparán el lugar cuando él se jubile. Lo supo la DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, y por ello en los últimos años, 3 de sus 4 hijos fueron detenidos. Margarito Flores, quien junto con su hermano gemelo Pedro era el principal operador de El Mayito en Chicago, declaró que el principal interés del capo era preparar a Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, y a Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco. Desde 2021, el Departamento de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que lleve a su detención, ya que lo consideran uno de los más importantes traficantes de sustancias prohibidas hacia ese país. Si hasta ahora te está gustando el video, apóyanos con tu like, suscríbete a tu canal La Narcosala y activa la campanita. Los Zambada. Los otros herederos de la dinastía Zambada son Ismael Zambada Imperial, también conocido como el Mayito Gordo, otro hijo del capo que mantiene un perfil bajo en la organización. Aunque no se dispone mucha información sobre él, se sabe que hasta hace poco era el responsable de la logística y la coordinación de las actividades criminales de la facción liderada por su padre. La capacidad de Mayito Gordo para controlar las rutas y movimientos de la droga, tanto a nivel nacional como internacional, le dio prominencia. El hijo más conocido de Ismael Zambada García es probablemente Vicente Zambada Niebla, también conocido como el Vicentillo, quien actualmente se encuentra como testigo protegido en Estados Unidos. El testimonio de Vicentillo en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán fue fundamental para revelar detalles de la estructura interna y las operaciones de la organización criminal Cártel de Sinaloa. Otro hijo del capo de alto perfil detenido en Estados Unidos es Serafín Zambada Ortiz. Es el hijo menor del Mayo, nacido en 1990. Después de su encarcelamiento en 2014, Serafín se declaró culpable de cargos de tráfico de drogas y actualmente se encuentra en una prisión estadounidense. El hijo de El Mayo le advirtió a su padre de no ir a la cita convocada por los Chapitos. Bajo el liderazgo de Ismael Zambada García y El Mayo, las piezas de la operación del FBI comenzaron a encajar, lo que llevó a la captura inesperada de un experimentado narcotraficante mexicano. Según la versión de un secretario de El Mayo, los líderes de los Chapitos, Iván y Alfredo Guzmán, habían citado a los líderes del cártel de Sinaloa para tratar asuntos urgentes. Le pidieron a su hermano Joaquín Guzmán López, también conocido como Güero o Moreno, que actuara como cebo. Según esta versión que corre dentro de las filas de los Zambada, Ismael Zambada Siqueiros, alias Mayito Flaco, quien ha sido el brazo derecho de El Mayo para manejar sus negocios y para proteger a la familia, le había advertido a su padre que no fuera al encuentro. Se lo pidió expresamente por la cadena de violencia y promesas incumplidas de los Chapitos, pero el capo desoyó a su hijo y cayó en una trampa en la que terminó en un avión con Joaquín Guzmán Jr. para ser detenido en Nuevo México por el gobierno de Estados Unidos. El Mayo ya no era el personaje vigoroso de otros tiempos, cada vez estaba más diezmado por la diabetes, comentó uno de los informantes. No quería pleito con los Chapitos, por eso fue la reunión. Fuentes involucradas en varias etapas del plan dijeron que el FBI había estado planeando la operación durante más de un año y que Joaquín Guzmán Jr. ayudó a traer a El Mayo a los Estados Unidos, desempeñando un papel clave en el proceso. Ahora sabemos, según la versión que circula en los medios más informados de los Zambada, que en el plan estaban involucrados no solo Joaquín, sino también Iván y Alfredo. Debido a la tensión mortal entre los Zambada y los Chapitos, se afirma que El Mayo pasaba largo tiempo en Durango, donde se sentía protegido por los hermanos Cabrera Sarabia, socios suyos en el tráfico de drogas desde hace años, y en Sonora. En el pasado pasaba mayor tiempo en el Álamo, sindicatura de Culiacán, donde tiene su rancho principal, y solía recibir a familiares, socios y funcionarios de todos los niveles del gobierno. Pero dado que el control territorial de los Chapitos en Culiacán es total, el jefe del cártel ya no se sentía seguro.
Uno de los últimos incidentes violentos entre ambas facciones involucró a Eliseo Imperial Castro, también conocido como Cheyo Anthrax, sobrino de El Mayo e integrante de su grupo de mercenarios Los Anthrax. Dentro de los Zambada se responsabiliza a sicarios de los Chapitos, por eso Mayito Flaco se opuso a que su padre fuera a la cita. Fuentes cercanas a la familia de Zambada confirmaron que, a pesar de los problemas de salud del líder, este seguía controlando cargamentos de droga y tratos con la clase política, funcionarios y militares. Los dos hombres en los que más confiaba eran su hijo Mayito Flaco y su yerno, Juan Carlos Félix Gastelum, alias Chavo Félix, esposo de su hija Teresita Zambada Ortiz. Su gente de confianza estaba en shock tras la detención, dijo uno de los informantes. Esta vez, por no escuchar a su hijo, el Mayo cayó en una trampa que llevó a su arresto. ¿Traición entre narcos o rendición pactada? La caída de El Mayo Zambada y un hijo del Chapo. Ahora bien, el misterioso arresto de los dos líderes del cártel de la droga de Sinaloa ha desatado una oleada de especulaciones, desde la entrega de un narco enfermo y desesperado hasta la sentencia del hijo de su ex socio. A las 7:55 de la mañana, el piloto estadounidense despegó del aeropuerto de Hermosillo, en el estado de Sonora, al norte de México. Más de 2 horas después, el avión con 2 pasajeros aterrizó en un pequeño aeropuerto privado cerca de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Ambos hombres fueron aprehendidos por agentes federales tras ingresar a territorio estadounidense. Se trata de Ismael Mario Zambada García, El Mayo, quien ha estado involucrado en el narcotráfico durante más de 30 años, y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. Más allá de esos detalles, la historia del misterioso arresto de los dos jefes del cártel de Sinaloa sigue plagada de agujeros, sospechas y contradicciones. En ese entonces surgieron teorías en favor de la traición. El veterano El Mayo pudo haber caído en la trampa del hijo de su ex compañero, quien lo traicionaría a cambio de su propio beneficio y el de su familia. Existía una teoría de la rendición. El viejo enfermo y desesperado Zambada negoció un buen acuerdo y se rindió tras reunirse con sus hijos, prisioneros al lado de la frontera. Y está la versión oficial de Estados Unidos, un gran golpe al corazón del cártel de Sinaloa, fruto de su guerra implacable contra las sustancias ilícitas. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que después de meses de negociaciones con el FBI, el hijo del Chapo finalmente acordó entregar a Zambada, utilizando un señuelo para comprobar algunas rutas aéreas secretas para la distribución de drogas. El avión fue desviado al otro lado de la frontera sin que el capo lo supiera y acabó esposado en Texas. Otra versión de la teoría de la traición publicada por The New York Times es que el cebo eran unas propiedades que iban a ser destinadas al lavado de dinero. Zambada compareció ante un tribunal de El Paso y fue acusado de 5 cargos de tráfico de sustancias prohibidas, lavado de dinero, secuestro, uso de armas de fuego y conspiración para cometer asesinato. Estos cargos podrían enviar al veterano de 76 años a prisión por el resto de su vida. La dura represión contra Zambada contrasta con los cargos de Joaquín Guzmán, de 38 años, acusado únicamente de tráfico de estupefacientes. De los 4 hijos de El Chapo que cumplen cadena perpetua en Estados Unidos, Joaquín Guzmán López es el que ha mantenido un perfil bajo desde la caída de su padre. Los 4 hijos del narcotraficante, conocido como los Chapitos, han sido acusados de cargos federales de tráfico de drogas en varias jurisdicciones de Estados Unidos. Pero las autoridades creen que los líderes más poderosos son los hermanos mayores Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, así como el joven Ovidio, que ha sido arrestado y extraditado. El hijo de la segunda esposa de El Chapo, Joaquín, apodado El Güero, comenzó su carrera criminal supervisando un laboratorio de sustancias ilícitas en la sierra. En otra filtración de información, un agente vinculado a la operación dijo a un diario que el anciano fue engañado. Fue un espectáculo épico único en la vida. Zambada asistió a la audiencia judicial en silla de ruedas. Se puso de pie para escuchar los cargos que se le imputaban. El último informe de la DEA muestra que el jefe tiene mala salud, lo que plantea dudas sobre sus habilidades de liderazgo. A su salida del juzgado, el abogado de Zambada no habló de traición, pero ante preguntas de los medios, descartó la posibilidad de que el narcotraficante se hubiese entregado.
puedo confirmar que no se entregó voluntariamente, se lo llevaron en contra de su voluntad, sentenció. En México sorprendió la ingenuidad del veterano capo, que había pasado con éxito más de 50 años en el narcotráfico, 3 de los cuales estuvo en la cúspide de la mafia más poderosa y sin embargo nunca había estado en prisión. El hecho de que un jefe de jefes, ya anciano y enfermo, vuele en una avioneta para vigilar un aeródromo o una propiedad sorprende, especialmente para un hombre que había pasado su vida en extremas precauciones, disciplina y austeridad, pasando la mayor parte de su tiempo en su cueva en las montañas de Sinaloa. Además, sorprendentemente, confiaba especialmente en Joaquín Guzmán, quien en teoría era miembro de una facción del cártel de Sinaloa diferente a la de Zambada. Desde la tercera y última captura de El Chapo, quien cofundó el cártel de la droga con Zambada en la década de 1990 para que luego, en el 2016, se fracturase el poder interno. La tarta se repartió entre los 4 grupos, pero las relaciones no siempre fueron amistosas. En los últimos años se han incrementado los operativos dirigidos a la mafia de Sinaloa, sobre todo desde que el sistema judicial estadounidense inició su cruzada contra el fentanilo. Los Chapitos y recientemente el Mayo figuran en el centro de la diana. Este es un terreno fértil para las teorías de la traición y la rendición negociada. Los jefes de la mafia repitieron muchas veces estos dos patrones en su comportamiento, una especie de decisión por el mal menor cuando el destino aprieta, bien sea negociar beneficios, menos años de prisión, retención de propiedades o dinero, incluso si tiene el costo de traicionar a su pareja y traicionar su código clandestino de lealtad. En el caso de El Mayo, las autoridades estadounidenses estiman que su fortuna criminal a lo largo de su vida es de al menos $14,000 millones, incluyendo dinero y propiedades blanqueadas a lo largo de los años. Esa riqueza por sí sola lo colocaría en la lista de Bloomberg de las 200 personas más ricas del mundo. Mientras todo esto sucedía, el Mayito Flaco sonaba fuertemente entre los nombres como el heredero del imperio dejado por El Mayo. De esta forma, el hijo del capo se haría con el liderazgo del cártel, buscando la forma de planear una venganza que cambiaría el rumbo del cártel de Sinaloa. ¿Cuáles serán sus próximas decisiones con respecto al cártel? Si te ha gustado este video, agradecemos tu apoyo con un buen like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.